Llega un momento en la evolución que toca crecer y ese crecimiento puede venir de la mano de la tecnología o de lo que arropa la tecnología. Siempre he mirado internamente a todo el mundo tecnológico con un trato muy especial hacia la parte de gestión. La parte de gestión se mete poco en mi terreno y yo no me acerco a su terreno. O quizás sí debería hacerlo. En mi otro podcast, en Recursos y Humanos, habrá mucho más detalle de todo esto que voy a tratar de contar hoy como parte del departamento TIC o IT o como lo queramos llamar. Ya estoy acercando temas en el otro podcast con capítulos orientados a gestión empresarial, a recursos humanos, búsqueda de empleo y administración. Así que no me queda mucho más que presentar, salvo que no he dicho de qué va el capítulo de hoy. Hoy voy a entrar en el mundo de la estructura empresarial a través de los planes estratégicos, algunos de los cuales ya he tratado levemente en capítulos anteriores. Esto quiere decir que Yo Virtualizador se queda para la parte técnica, para la parte dura, como podríamos decirlo, y recursos humanos lo dedicaré enteramente a toda la parte de gestión, pero indudablemente tendrán puntos en común y puntos de cruce y básicamente es que no se pueden separar estos dos mundos. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. De primero de empresariales, después de empresa 101, vienen más cosas. Y hay cosas a las que se les presta demasiada poca atención. Como por ejemplo, que cada empresa monolítica puede considerarse a sí misma como proveedor y cliente. Vamos a diseccionar esto. Lo primero que vamos a tener es una serie de unidades de negocio que operan en conjunto, deben estar identificadas. Es una mala idea dejar esto tan solo en manos de nombramientos o encargados, puesto que esa división suele atender más a cuotas, ya sea de cuota o de poder, o a luchas internas, que a una lógica funcional. Si no dibujas la estructura, alguien la va a dibujar por ti, y normalmente no será el más inteligente de la planta. ¿Cómo realizamos ese análisis funcional? Pues por un camino simple. Si tu unidad de negocio puede interactuar como un ente propio, es una unidad funcional. Si puede ser sustituida por un proveedor externo o actuar como cliente de otros proveedores, ya sean externos o internos, entonces ya has definido un punto de gravedad de la organización. No necesitas que esté en el organigrama, necesitas que esté en contabilidad. Y ahí entra lo que hoy nos interesa, la transformación de una empresa monolítica en una estructura de unidades de negocio y centros de coste granulares donde IT deja de ser un saco oscuro de gastos y se convierte en un proveedor interno con sus propias lógicas de coste y facturación cruzada. Cuando la empresa es monolítica, todo se ve como un único bloque. La plantilla, la tecnología, el edificio, los servicios, los proyectos, todo va a un único plan de negocio, un PL. Esto puede parecer sencillo, pero en realidad es una bomba de relojería, porque no sabes qué parte de la empresa está pagando el sobrepeso de la otra, no sabes qué unidad está subvencionando el resto, y sobre todo no sabes qué cuesta realmente la tecnología para cada unidad de negocio. La transformación consiste en pasar esa visión de todo está en una sola cuenta a un modelo donde cada unidad de negocio, cada proyecto, cada cliente, cada canal, cada proceso tenga su propio lugar organizativo y su propia imputación de costes. Ese lugar pues recibe nombres distintos según el contexto. Centros de coste, centros de beneficios, unidades de negocios, proyectos, orden interna, dimensión de producto, cliente o canal. O lo que más me gustó de alguien que me lo dijo, mini empresa interna. Lo que no cambia es la idea central.
Cada parte de tu negocio debe poder ser vista como proveedor y como cliente de las otras partes. Y si tu empresa aún no habla así, ya está hablando en código, solo que nadie se ha tomado la molestia de traducirlo. El punto de partida clásico es el centro de coste. Un centro de coste no es ni más ni menos que un recipiente organizativo donde se acumulan gastos. Normalmente coincide con un departamento, sección o área funcional, ya sea compras, producción, logística, comercial, administración, finanzas, recursos humanos, etc. Todos esos. Incluso en el otro lado, donde estoy yo, el departamento de IT. La función básica del centro de costes es recibir los costes indirectos: alquiler, infraestructura, servicios generales, agua, gas, electricidad, el impuesto de basuras, todos los cargos corporativos, y servir de vía intermedia para repartirlos después a los productos, servicios, proyectos o clientes que correspondan. Primero, pues toca localizar los costes indirectos en los centros de costes. Ya los he contado. Después se imputan esos costes a los verdaderos objetos finales, sea un producto, un servicio, un contrato, un proyecto, lo que sea. En el esquema tradicional hay dos tipos de centros de coste. Los principales, que intervienen directamente en la producción o la prestación de servicio, y los auxiliares o de servicio, como tecnologías de la información, recursos humanos, administración de personal, mantenimiento, limpieza. Estos últimos no generan directamente el producto final, pero sus costes tenemos que repartirlos entre los centros principales y de ahí derivarlos a los productos. Cada centro tiene un responsable que responde de su presupuesto, de las desviaciones entre lo presupuestado y lo real, entre la eficiencia o el despilfarro. A mí me gusta mirarlo por la eficiencia en el uso de los recursos asignados. Vamos a llevar esto a IT. Bueno, cuando aplico el modelo clásico a IT, yo trato el área tecnológica como un centro o varios centros, a veces, que acumulan todos los costes tecnológicos de la organización. Licencias de software, hardware, infraestructura física, nube, personal interno de IT, servicios externos, contratas, mantenimiento, soporte, segregación de costes por países, por regiones, por edificio, por negocio, por una encomienda, por una... ¿cómo se llaman estas que se les vende el nombre y tal? Bueno, ya me saldrá el término. Pues eso, todo esto entra normalmente en uno o varios centros de coste de IT que hacia arriba se suelen agregar en un único centro de coste de IT, pero bueno, eso ya es a ojos contables. La historia es que IT suele funcionar como un centro de coste auxiliar, no principal. Esto no genera ingresos directos en el mercado. Si proveemos de servicios a ventas, operaciones, finanzas, producción, esto está vinculado a productos y clientes finales. IT también puede tener productos finales, puede tener implicación en negocio, pero no es lo habitual. No es lo habitual, y si lo es, vamos a estar seguros de que tendrá su propio centro de coste como elemento para facturar hacia el cliente también. Bueno, pues eso. Todos estos costes, bueno, pues a IT le facturamos absolutamente todo. A todo el centro de coste, o si lo dividimos por subsecciones, por centros subsidiarios, pues tendríamos el centro de infraestructura, el de aplicaciones, el de soporte, el de seguridad, en fin. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues todos estos costes yo los suelo trocear para poder imputar mejor, pero bueno, a grosso modo habría que ir imputando estos costes a otros centros de coste, o a proyectos, o a productos, usando criterios como, por ejemplo, número de usuarios, número de licencias por departamento, número de ordenadores, número de tiempo de uso de los recursos o
o uso de los recursos, almacenamiento, cómputo, red, lo que sea del CPD. Bueno, pues eso, yo lo imputo, pues tengo mis pesos en función del conocimiento del negocio. Cada uno tendrá en función de su conocimiento de negocio lo que necesite. Todo esto, todos estos consumos, recordemos, consumo es toma, contabilidad, 20 ordenadores, con mantenimiento, con tal, más tantas licencias de esto, tantas licencias de esto otro, tanto almacenamiento, tanto uso de servidores, tanto uso de tal, tanto tiempo del proyecto de adecuación de estos ordenadores que te he dado a tus necesidades específicas, que no serán las mismas de contabilidad o de dirección o de lo que sea. Bueno, pues todo ese consumo de recursos, incluyendo un margen para tickets, para incidencias, para autorizaciones, en fin, para cualquier cosa que surja, junto con algo que aquí ya empezamos a dividir. Por ejemplo, el ERP, el Enterprise Relationship Program, bueno, el CRM. El CRM normalmente estaría imputado en su mayoría a comercial, ¿vale? El ERP, la parte del módulo de financiero, pues estará en su mayoría imputado a finanzas, pero el resto de las unidades también lo utilizan, así que pues 40, un 30, un 5%, un 10%, así hasta, vamos a ser justos, hasta completar el 100% del mantenimiento de ese CRM, de ese ERP, de esa centralita, ¿vale? No queremos sacar un beneficio, queremos que el departamento no sea deficitario. Así es como se debe funcionar. Y así es IT. Factura internamente sus costes al resto de la organización. Y aquí no temáis, ¿vale? IT no emite una factura real, ¿vale? Aquí es donde viene lo interesante. Y es cuando de repente ventas ve que detrás de cada venta hay un coste de IT imputado. Operaciones ve que en el sistema de pedidos le cuesta X. Recursos humanos ve que el portal de empleados le cuesta otro. Y yo como responsable de IT, o tú como responsable de IT, dejas de ser el que siempre está pidiendo dinero y te conviertes en el que vende servicios internos y debe justificar su precio, ¿vale? Habrá gente que considere que pedir dinero es más fácil. Yo no estoy en ese camino. Podemos ir un poco más allá. Una transformación de empresa monolítica no termina con IT como único centro de coste. Termina cuando IT se disecciona en varios centros de servicios o múltiples microempresas internas, cada uno con su propio PL. Imagina que en un lugar, en un solo centro de coste, definimos dominios, pues cada uno de los dominios. El dominio de infraestructura, el de aplicaciones corporativas, el de data, el de científicos de datos, el de ciberseguridad, el de soporte a usuario, automatización, plataformas internas, desarrollos, todo. Cada uno de estos es un centro de coste independiente, es un subcentro y tiene su estructura de costes propia. O sea, personas, licencias, infraestructuras, algo muy clásico, que es la subcontratación. Ciberseguridad lo podemos tener externalizado en un proveedor. Soporte al usuario podemos tener un CAU dedicado. En fin, se ha visto y se seguirá viendo. Para esto hace falta un catálogo de servicios bien definidos. Por ejemplo, correo corporativo, hosting de aplicaciones, gestión del ERP. No me gusta el término mesa de ayuda, pero es que tampoco me gusta helpdesk. En fin, en la parte de seguridad, la gestión de identidades, bueno, pues habría que pensar para todo esto, y esto lo da la experiencia, es el coste de usuario por mes, el coste de usuario por servidor, por giga, por ticket, por proyecto. Claro, aquí por ticket vamos a pensar, si yo tengo un centro de coste con un CAU, ese CAU tarda
de media tengo un KPI de 72 horas en reemplazar un ordenador en una localización remota. Bien, pues yo tengo ese tiempo, y ese tiempo es tiempo que no está facturando, por ejemplo, Televentas. Televentas tiene que facturar, tiene que hacer y tener a una persona parada porque se ha quemado la fuente de alimentación. 72 horas, pues son 3 días laborables. Vale. Si yo consigo reducir ese tiempo que ya está negociado y está admitido como admisible por el CAU, entonces es un beneficio que le proporciono a mi cliente, a quien me ha contratado ese servicio de mantenimiento, reemplazo en tiempo y demás. Y si no lo consigo, pues estará en su derecho de imputarme a mí los costes por no tener en disponibilidad o por no tener, en fin, todo esto es ITIL puro y duro y no me quiero meter en profundidad, ¿vale? Así que bueno, quitando esto, bueno, de esta forma, con estas divisiones y con estas tarifas, cada subunidad de IT funciona como un negocio interno. Consolida sus costes y si quieres, bueno, pues registra ingresos internos vía precios de la transferencia a los centros o los productos que consumen sus servicios. Y bueno, pues analizamos la casi rentabilidad que tiene. ¿Cuáles servicios cubren su coste? Bueno, pues si resulta que tenemos unos servicios que cubren el coste, bien, perfecto. ¿Cuáles están infrautilizados? Pues por ejemplo, tengo un MDM para BlackBerry que ya no tiene BlackBerry nadie, o sea que no lo usa nadie. Entonces, ¿por qué sigo pagándolo? Bueno, pues vamos a pagarlo y vamos a retirar de circulación un peso muerto que lo único que hace es consumir. Otro, por ejemplo, ¿qué proyectos se llevan toda la capacidad sin aportar valor? Aquí podemos aplicar la ley del 80-20, pero bueno, esto es algo que hay que analizar. Este modelo me encanta, lo de las microempresas, porque ayuda a hacer visibles los costes asociados a cada servicio y a cada área consumidora y obliga a tener conversaciones más serias. Repito, no es lo de pedir dinero, el de IT, eso de que IT pide más pasta. No, a ver, este servicio cuesta tanto al año y lo usa tanta gente. ¿Cuál de ellos vas a quitar y cuál vas a reestructurar? Bueno, ahí ya el peso se vuelca. Ya no está sobre IT, el peso está sobre la parte de decisiones. Bien, como he dicho, ya IT, con esto, IT ya no es un proveedor que reparte costes. IT es un receptor de costes procedentes de otros departamentos. En una versión monolítica, desde fuera se ve que IT es el que gasta. Y en la visión granular se ve que IT es el que concentra una parte de los costes, pero que muchos de esos costes vienen de decisiones estratégicas, comerciales o de producto o de operaciones. A ver, yo recuerdo en mi época de ADSL, quien decidía si se extendía o no un nuevo DSLAM a una central, no era una decisión técnica, era una decisión comercial, por el potencial de contratabilidad dentro del área de influencia de esa central. En el mismo hilo, bueno, pues la decisión de entrar en un país nuevo que implique, pues por ejemplo, para IT, servidores locales, una sede, un CPD, conectividad, soporte, o un lanzamiento de un nuevo producto que obligue a modificar sistemas o integraciones, o la elección de un canal de venta digital que, bueno, pues habrá que añadir infraestructura, habrá que añadir capas de seguridad, análisis de datos, desarrollo, en fin, todo esto son decisiones que todos estos costes de entrada le entran a IT, pero su origen estaría en la estrategia y en la operativa de otros centros. Así que cuando tratamos la transformación de la empresa monolítica a centros de costes granulares, no solamente hay que repartir los costes de IT hacia las unidades de negocio, es que hay que acoplar el sistema de costes con el sistema de decisiones estratégicas
y operativas. Y eso implica que, bueno, y al igual que IT, en recursos humanos tendrá lo suyo, porque no todas las legislaciones en todos los países son iguales, habrá que tener varios centros de administración de personal especializados en cada una de las áreas, con lo cual imputará esos costes al área de interés de ese país, en fin. Complicando y complicando. Podemos hacer metodología top-down, toda la que queráis, pero el resultado va a ser el mismo. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que este acople implica que hay que establecer criterios claros en el reparto de costes de IT hacia otros centros y registrar y comunicar los costes que IT genera como consecuencia de las decisiones de otros departamentos. Y si puedes, bueno, pues habrá que facturar esos impactos a las unidades de negocio que los originan. No por el hecho de disuadir de generar ese impacto, sino para que esa unidad repercuta en el precio de lo que está ofreciendo una realidad clara, que son los costes que le supone a la empresa. Cuando haces esto, deja de ser cierto lo de que IT es el que tira con pólvora del rey. Se vuelve visible muchas veces que es el negocio el que decide tirar la casa por la ventana y luego mirar a IT como si fuera el único responsable. Y bueno, pues no sé, qué más tengo? Así a bote podríamos decir que los centros de beneficio y unidades de negocio son las áreas donde podemos imputar tanto ingresos como costes, ¿vale? Una línea de producto, una delegación, un canal, en fin, no solamente lo que se vende hacia afuera. Esto permite ver claramente cosas muy divertidas, que es rentabilidad por responsable, no solo gasto, sino rentabilidad por responsable. Aquí ese es el momento en el que la gente se empieza a poner nerviosa. Una unidad de negocio puede ser una estructura amplia que agrupa diferentes lógicas, segmentos de clientes, productos, geografía y bueno, pues esto se gestiona casi como una mini empresa. Esto es clave porque cuando quieres que el responsable de TI o el responsable de un canal responda de su margen, pues lo tiene que hacer, no solamente de su presupuesto de gasto. En lugar de crear un centro de coste cada vez que hay una iniciativa, se pueden estructurar proyectos, órdenes internas, actividades. Bueno, esto ya depende de quién maneje la parte de contabilidad, sobre todo, y de su habilidad con su propio CRM. Cada proyecto le vamos a poner un código para imputar horas, compras, gastos indirectos. Esto es muy clásico en mi sector, en consultoría. También lo hace muchísimas veces así, lo hace construcción, pero vamos, casi cualquier empresa que tenga departamentos que trabajan por proyectos, lo van a hacer así. Lo mismo para órdenes internas, campañas, eventos, ferias, lanzamientos de productos, mejoras, cualquiera de ellas. Son estructuras temporales que cruzan varios centros de coste, pero que permiten medir el coste total de una iniciativa sin deformar la estructura lógica. Podríamos pensar que es como una UTE. Bueno, pues es una UTME, Unión Temporal de las Mini Empresas. Mira, me gusta cómo queda. Podemos usar también contabilidad analítica. He dicho analítica, no creativa, ¿vale? Aquí la idea pues es aprender de las dimensiones. Cada documento puede tener más de un eje de referencia, no solo centro de costes, sino también el producto o el cliente o el canal. Así se pueden asignar costes e ingresos a líneas de productos y ver qué catálogo aporta más margen o imputar costes de comercial, de atención o logística a clientes o segmentos que, según el tipo de cliente, puede verse si es realmente rentable. Todo esto se articula en el ERP, ¿vale? Esto ya depende de la habilidad que tenga quien lo maneje. Los procesos de flujos de valor en la versión de Lean
la organización se disecciona. Bueno, a ver, esto es... Lo voy a leer porque lo tengo apuntado, pero esto es la parte que no me gusta, ¿vale? Es la parte académica. Y dice que en la visión de Lean la organización se disecciona por procesos claves. Compras, ventas, atención al cliente, desarrollo de producto. Cada proceso tiene su responsable y sus métricas. Ciclo de vida, tiempo de ciclo, calidad, coste de transformación y sus costes asociados. Bueno, a mí me gusta ver los flujos de valor. ¿Por qué? Pues porque agrupo varias actividades que crean un valor para un tipo de producto o para un cliente. Y si bien es más difícil de trabajar, porque mide el cliente y el rendimiento a lo largo del flujo, no lo hace por departamento. Esto es útil para reducir problemas de eficiencia y de tiempos, más que de gasto en sí. Es para optimización, para gestión de procesos. También tengo aquí apuntados las cosas, estas letras que tanto les gusta oír a gente que solo sabe de números, que son los KPIs, los cuadros de mando, OKR, MBO. Dicho esto, ya hay alguno que seguro que le ha molado o se ha irritado profundamente. Los cuadros de mando por KPI de eficiencia o de calidad son los clásicos, están orientados a un servicio, esté finalizado ese servicio y esté entregado o no. A mí no me gustan, ¿vale? Pero, en fin, es la forma tradicional de hacerlo y es como se mide en el mercado. Hay sistemas como OKR, donde los objetivos de cada área se vinculan a los objetivos corporativos. Bueno, pues con esto tenemos indicadores que nos darán resultados y esos resultados no nos van a reflejar el gasto en sí, van a camuflar en estos indicadores de objetivos la lucha entre el presupuesto y la realidad. Esto es ideal cuando se está trabajando en optimización de procesos, no cuando se está intentando realizar una reducción de procesos. Y ahí es donde viene el fallo, que se utilizan KPIs y se utilizan este tipo de cuadros de mando para realizar ajustes de cuentas que no van a ser hechos por el buen camino. Pero bueno, eso ya tocará rehacerlo en recursos y humanos. No es el objetivo de este capítulo. Por último, tengo una cosa que, bueno, termino de entenderla porque lo he vivido, pero no me gusta, que son lo de responsables de. Una organización tradicional con funciones tiene sus jerarquías, las cuales se van a cruzar con otra jerarquía de productos, con otra jerarquía de geografía y otra jerarquía de canal. A veces estarán alineadas, pero a veces vamos a tener n responsables con una fórmula muy sencilla, que es producto por función por geografía. Por ejemplo, vamos a ver, finanzas, comercial, operaciones, cada uno cruzado con líneas de producto y de países. Y además vamos a añadir más capas encima, que son los owners. Qué bonitas palabras. Los owners transversales, que son pues para innovación, para digitalización, para experiencia de cliente. Hay uno que quiero recalcar sobre todos, que es el de cumplimiento, ¿vale? El cumplimiento normativo. Esto normalmente se toma a cachondeo este puesto, cuando es realmente el que tiene las llaves de estar o no estar en un determinado ámbito geográfico, sobre todo en algunos complicados. Estos responsables no dominan la estructura formal, pero tienen su propio plan, sus métricas. La idea de esta estructura cruzada, de esta estructura matricial, es romper los silos clásicos de departamentos y forzar interacciones que deberían estar bien lubricadas, pero muchas veces no vamos a conseguir que estén tan lubricadas como deberían. Bueno,
Ahora, después de ver todo esto junto, vemos que la empresa deja de ser un solo bloque económico y se convierte en una red de unidades de negocios, de centros de coste, de centros de beneficio, proyectos. Cada una puede ser vista como un proveedor de servicios. Desde luego IT lo es. Y como cliente de otros servicios. Por ejemplo, IT es cliente de recursos humanos, por ejemplo. IT deja de ser un saco de gastos. Se convierte en una estructura de centros de servicio, ya sean internos, cada uno con su catálogo, sus costes, sus ingresos. Los costes de IT, los costes de recursos humanos, los costes de contabilidad, de mantenimiento, se reparten entre unidades de negocio, se reparten entre clientes, canales, todo, usando criterios razonables, negociados, más que razonables, y documentados. Esto permite dejar la idea de que los departamentos administrativos e IT solo gastan, ¿vale? En recursos humanos yo también era en mi pasado yo también era del palo de que recursos humanos era un coste obligado, pero bueno, seguimos avanzando. Con esto también obtenemos una trazabilidad. Registramos dónde se originan los costes que se imputan a lo largo de la empresa. ¿Por qué hay un sobrecoste un día en IT, otro en administración, otro en recursos humanos? ¿Y de dónde viene? Pues porque comercial ha pedido una ampliación, ha pedido contratar gente aquí y ha pedido un sistema de facturación específico para un producto en concreto. Bueno, pues esos impactos deberían verse reflejados como costes en otros centros de coste. El resultado es que cuando alguien en la empresa toma una decisión, lo hace mirando también en su impacto en IT. No solo su impacto en ventas, en márgenes o en reputación, también son costes de infraestructura, seguridad, integración. Y hablando de integración, cuando estuve en una empresa, yo llevaba IT, compraron otra empresa de la cual me tocó hacerme cargo de su IT, puesto que no es necesario mantener dos servicios de IT. Una empresa con un servicio bien dimensionado horizontal puede asumir el trabajo que estaba realizando, ya se verá si hace falta ampliación de personal o de recursos o de licencias, pero en este caso no lo hizo. Y una empresa que tenía su IT, que tenía su logística, almacenes, transporte, que tenía sus historias, bueno, pues se asumió por parte de una empresa en la que yo estaba, en la que participé en este tipo de reforma, la creación de las microempresas, siendo la microempresa de tecnología la que daba servicio ahora a ambas. ¿Eso es una reducción de costes? Sí. Esta transformación digital, esta transformación empresarial permitió reducir costes a nivel empresarial. Sí, el impacto fue muy positivo. Y bueno, pues esto es lo que se denomina madurez tecnológica. No es tener más servidores, ni más APIs, ni microservicios. Hay que tener un modelo económico claro donde cada unidad sabe lo que cuesta, lo que consume, y donde IT puede hablar en un lenguaje común y no solo en balleno. Podemos hablar de servicios, de coste unitario, de márgenes, de rentabilidad, en fin, podemos hablar de cosas. Este enfoque también cambia la relación política entre IT y el resto de la empresa. La empresa monolítica, en una empresa monolítica, el que suele pedir sin explicar bien suele ser IT. En una empresa granular, IT se convierte en un socio de negocio que puede decir: esto que me estás pidiendo implica un coste adicional de X al año, dividido así entre tantas unidades de negocio. Si vosotros no aceptáis estos costes, la decisión no es técnica, es comercial. Y si no, ahí está la puerta, contratadlo fuera. O no, porque aquí, en este momento, es cuando IT puede decir no. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones
y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.